Saludos cordiales, estimados amigos. Bienvenidos a este nuevo tutorial denominado máquinas hidráulicas. Es un tema muy importante por cuanto en este tipo de dispositivos se condensa justamente una teoría desarrollada a través de siglos, que son las máquinas hidráulicas. Debemos nosotros tener una plena definición de lo que es una máquina hidráulica. Entonces aquí yo he escrito la definición en general, que la pueden encontrar en cualquier sitio, pero en términos globales, la máquina hidráulica es un aparato que maneja fluidos que se consideran que no se comprimen, como tipo agua. Entonces los gases no entrarían en esto porque ellos son comprensibles. Mientras que en una máquina hidráulica no. En una máquina hidráulica la característica fundamental es que la densidad del fluido se mantiene una vez que la máquina procesa dicho fluido. En este sentido, nosotros en la práctica encontramos dos tipos de máquinas hidráulicas muy conocidas por todos nosotros. Las escuchamos que se emplean en diferentes sitios y ellas son concretamente las bombas y las turbinas. De manera global ellas tienen sus elementos que son similares, pero asimismo tienen elementos que la distinguen, que distinguen una de otras. Y en esta capacitación vamos a ver los lineamientos generales de cada una de estas máquinas, poder diferenciarlas y saber cómo emplearlas en sus momentos oportunos. De tal manera de que tenemos turbinas y bombas. Ambas trabajan con la energía. Se tienen dos tipos de energía, una que es la energía de flujo y otra que es la energía mecánica. Las turbinas convierten a la energía de flujo en energía mecánica. Es decir, ¿qué hacen las turbinas? Las turbinas al agua la transforman en energía. El movimiento del agua lo transforma en energía, que puede ser energía eléctrica. Mientras que las bombas hacen lo contrario. A la energía mecánica de un motor la transforman en energía de flujo. En otras palabras, las turbinas nos entregan energía y las bombas nos entregan agua a través de diferentes sistemas. Aquí pues tenemos ejemplos de ciertas bombas de las comunes que se emplean. Las bombas pues trabajan con una magnitud física que se llama potencia, y eso vamos nosotros a verlo más adelante en detalle. Entonces, como se había indicado, transforma aquella energía. Las bombas, la energía del agua y la lleva y la convierte prácticamente en flujo. Por eso es importante cuando, por ejemplo, en ciertos sitios no hay agua. Para llevar el agua debemos utilizar una bomba. ¿Y esa bomba qué hace? Esa bomba tiene un motor. A través de ese motor se succiona el agua y pues finalmente entrega agua como tal, con diferentes presiones a diferentes alturas, y pues ellas se miden en función de su potencia. Las bombas existen de diferente tipo. Aquí yo pues resalto varios de ellas. Están las bombas de émbolo, bombas de pistón, de paletas, lóbulos, engranajes, tornillos, peristálticas, centrífugas, de ariete. Y cada una de esas bombas tiene características específicas que en función de las necesidades podríamos nosotros analizarlas y ver cuándo se usa cada una de ellas. Ellas se usan en diferentes instancias. A nivel pues del manejo del agua, nosotros tenemos mayor contacto con las bombas centrífugas,
Y es por eso que ustedes pues ven que a nivel de las capacitaciones de ingeniería civil, por lo general se habla de bombas centrífugas. Y de eso es lo que vamos nosotros a hablar. Entonces, una bomba centrífuga, ¿qué es? Es una máquina hidráulica que transforma la energía mecánica de un impulsor rotatorio llamado rodete en energía cinética y potencial requeridas. El fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o por un cuerpo de la bomba, que por el contorno de su forma conduce hacia las tabuladuras de salida o hacia el siguiente rodete, que viene a ser la siguiente etapa. Aquí pues yo presento un corte de esta bomba centrífuga. ¿Qué podemos notar aquí? Esta es la entrada, esto es por donde ingresa el fluido. Aquí tenemos nosotros el rodete. El rodete es este motor, el que a través de sus giros hacen que el agua llegue y se impulse por la salida con una presión en específico. Y se encuentra pues aquí, esta es una rueda que se la conoce con el nombre de rodete, y es lo que distingue generalmente a las bombas. Entonces las partes principales vendrían a ser esta entrada y esta salida con su rodete. Y pues esto de aquí que cubre, en donde se encuentra introducido el rodete, se lo conoce con el nombre de voluta. Entonces todos estos mecanismos son mecanismos en los cuales la ingeniería mecánica y eléctrica ocupan un lugar importante. No así también la ingeniería civil, en lo que se refiere al flujo como tal, a la entrada como tal y a la salida, y a las pérdidas de carga que se pueden dar en este elemento a consecuencia de la deformación que el flujo experimenta. Aquí pues presento la ecuación principal de las bombas centrífugas. Entonces, a través de esta ecuación se puede establecer cuál es la carga a la que ellas pueden impulsar el agua. Y aquí pues intervienen prácticamente, son dos elementos, un elemento interno y uno externo a nivel de álabes. El primero pues caracteriza la rotación interna, y la otra la rotación externa de la bomba, con sus respectivos vectores de velocidades tangenciales y velocidades angulares. Entonces, conociendo toda esta geometría de cómo se da el movimiento y cómo se provocan los elementos vectoriales en la rotación de este tipo de elementos, se puede establecer cuál va a ser la altura máxima a la que va a llegar el fluido a consecuencia de el impulso que este aparato provoca. Entonces la fórmula global que dice de que esa altura es igual a la diferencia del producto de las velocidades lineales, velocidades angulares y los ángulos que forman los vectores del externos menos el interno dividido por la gravedad. Aquí pues en esta tablita yo presento la descripción de cada una de las magnitudes, que es V1, que es V2, que es U1, que es U2. Pero tienen que tener en cuenta que el 2 se asocia con el diámetro externo del rodete y el 1 con el diámetro interno, a nivel de radios, a nivel de velocidades y a nivel de ángulos. Entonces ustedes con calma pueden analizar cada uno de estos parámetros. En el libro de Hidráulica e Hidrología para Ingeniería se hace una descripción de este tipo de máquinas, e inclusive se presentan ejercicios de aplicación que pues ustedes deben chequearlos, revisarlos, porque esos ejercicios son parte de la formación académica de ustedes. Entonces recuerden pues que esa es la característica principal de la bomba, que hay un motor como tal que transforma la energía mecánica a energía de flujo de agua, en donde el movimiento del motor
es tal que nos proporciona luego agua en un sitio en específico. Ahora pasamos a hablar del asunto de las turbinas. Las turbinas tienen un efecto contrario. Igual tiene un rodete, igual que las bombas, tiene una entrada, tiene una salida, pero en las turbinas, ¿qué es lo que se entrega? En la turbina se entrega energía de flujo y se devuelve energía mecánica, es decir, ingresa agua y sale energía, que esa energía es la energía eléctrica. Es justamente por las turbinas que nosotros tenemos energía en nuestras casas. A través de ellas se genera la energía respectiva para darnos electricidad. Consecuentemente, aquí notamos la acción inversa, es decir, la energía de flujo a través del motor se transforma en energía mecánica, que pues se convierte en energía eléctrica. Las turbinas existen de dos tipos, o sea, las más resaltantes, que son las hidráulicas y las térmicas. Las turbinas hidráulicas, atendiendo a la definición que se dio al inicio, son aquellas turbinas en donde el fluido no cambia de densidad, la densidad se mantiene constante, y esto pues es un caso fundamentalmente aplicado al agua. También se habla de que los molinos de viento también pueden considerarse como turbinas hidráulicas, por cuanto pues ellos generan energía. Mientras que las turbinas térmicas no, en ellas sufre el fluido cambio en su densidad, por cuanto trabaja con elementos que son compresibles. Son compresibles y por lo tanto pues ya no puede considerarse hidráulica y pasa al campo de los térmicos. Las turbinas, en cuanto a su funcionamiento, se ha establecido que trabajan como turbinas de acción y de reacción. Las turbinas de acción son aquellas en donde solo se aprovecha la velocidad del agua como tal, mientras que la de reacción no solo la velocidad del agua como tal, sino también la presión en el interior de la máquina, o sea, dos elementos en la reacción. Según el rodete que se tiene internamente en las turbinas, se distinguen diferentes tipos de ellas, como tenemos las turbinas de hélice, las turbinas de Kaplan, las turbinas Pelton, las turbinas Francis. Cada una de esas turbinas se diferencian justamente por su rodete y en términos de uso por la correlación que existe entre el caudal y la altura de carga que manejan. Por ejemplo, en el caso de las turbinas Kaplan, son turbinas que manejan grandes caudales, pero pequeñas cargas de agua. Entonces, se analizan grandes caudales se consideran caudales que exceden los 200 metros cúbicos por segundo. Mientras que las turbinas Pelton son estructuras que trabajan con saltos muy grandes, pero con caudales pequeños. Es decir, es lo inverso a la turbina Kaplan. Y aquí pues nosotros, aquí a la derecha se muestran el elemento que las distingue. Entonces aquí en Pelton el rodete tiene esta forma, como forma de cucharas. Cucharas que receptan el flujo, lo hacen girar, provocan el movimiento que luego ocasiona la energía mecánica correspondiente. A diferencia de aquello, vienen las turbinas Francis, que son las turbinas de mayor uso a nivel mundial, por cuanto ellas manejan saltos de agua y caudales medianos. Y la mayor parte de las turbinas existentes en nuestros medios son de tipo Francis, justamente porque reúnen estas características. Aquí pues vemos nosotros el rodete de la turbina a la derecha de la turbina Francis, que pues maneja un eje vertical
un eje vertical de giro, mientras que la Pelton es un eje horizontal que maneja. La Kaplan también maneja un eje vertical. Bueno, y con esas indicaciones hemos dado las características generales de las máquinas hidráulicas. En lo que posteriormente viene, vamos a ver ciertas aplicaciones específicas de estas máquinas hidráulicas. Vamos a realizar ejercicios y espero pues que ustedes por su lado revisen el libro de Hidráulica e Hidrología para Ingeniería, en donde pues se da un esbozo global en donde se indican curvas características de cómo seleccionar bombas, cómo determinar la potencia de una bomba y de igual forma cómo funcionan las turbinas. Entonces es importante pues que chequeemos, que analicemos esta situación para profundizar y tener dominio del tema. Bueno, con esto me despido y pues continuamos avanzando con la preparación dentro del ámbito de las obras hidráulicas.